y somos casa de poder. Después de oír tantas y tantas noticias nuevamente en estos días pasados, qué tan necesario y oportuno es para nosotros acercarnos de nuevo a aquella fuente de la cual podemos oír una palabra que nos traiga esperanza, confianza, pero tal vez también corrección, esa instrucción tan necesaria. Nos da un gozo poderles saludar esta mañana a cada uno de ustedes. Nos llena de alegría reunirnos y seguir demostrando nuestra disciplina de adorar al Señor con fidelidad en el día del Señor, en el tiempo establecido por Él y también como un cuerpo. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos esta mañana, por buscar también el poder expresar desde su corazón en lo más íntimo ese reconocimiento a Dios que tanto nos es necesario hacer. Esta mañana, antes de entrar al pensamiento de la palabra, tengo la necesidad de compartir con ustedes algunas peticiones importantes por las cuales, aprovechando esta reunión, este tiempo de unión como creyentes, que podamos invocar al Señor. El día de ayer por la noche, la hermana Marta Mo me enviaba un motivo de oración y es por su salud. Ella está presentando un cuadro en su cuerpo y queremos pedir al Señor por ella. Y también queremos orar por el señor Juan Pablo López. Él ha escrito y pedido que estemos orando por él porque está atravesando una situación bastante compleja emocionalmente y también espiritualmente está teniendo un hambre, una necesidad por Dios. Y eso es algo de lo cual podríamos nosotros reconocer que en medio de toda esta pandemia ha habido corazones más susceptibles, más sensibles a la voz de Dios, a reconocer que necesitan de Dios. Y el señor Juan Pablo es un caso como testimonio a ello. Así que permítame dirigir una palabra de oración. Usted puede acompañarme allí donde se encuentra antes de que entremos al mensaje de la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana, como tu iglesia, Señor, nos hemos dispuesto para acercarnos al trono de la gracia, para ofrecerte, Señor, nuestro mejor reconocimiento, para traerte, Señor, sacrificio de alabanza de la cual tú eres digno. Gracias. Pero también, Señor, nos acercamos en este momento para presentarte la vida de nuestra hermana Marta. Oramos, Señor, porque tú conoces a perfección lo que puede estar afectando su cuerpo. Allí donde ella se encuentra, Señor mío, sé para ella su sanador, pero también sé para ella, Señor, su refugio, su fortaleza en medio de debilidad. Señor, sé para ella el sustentador. Oramos, Señor, para que se glorifique tu nombre sobre la vida de tu hija. Con tu mano de poder, Señor, en el nombre de Jesús, y que la obra, Señor, sea hecha perfecta y que haya testimonio, Señor, de tus muchas misericordias. Oramos por la vida del señor Juan Pablo. Él se encuentra en un momento, Señor, donde la palabra está llegando y está siendo recibida, no solo en sus oídos ni su mente, sino a su corazón. Señor, oramos para que en este momento, Señor, que él atraviesa cargas emocionales, que tú, Señor, puedes reconocer a precisión. Allí, Señor, sea manifiesto tu nombre, tu poder, Señor, y haya un corazón, Señor mío, que te confiese como su Señor. Oramos y le bendecimos desde aquí. Oramos, Señor mío, para que sea tu palabra cumpliéndose, no solo sobre la vida de él y los suyos, sino también sobre nuestra vida. Señor, esta mañana
Necesitamos oírte, necesitamos, Señor, que tú nos hables. Ha habido muchas noticias cada día, cada instante, pero hoy requerimos, Señor, que sea tu palabra la que entre, Señor, en nuestro pensamiento y cumpla, Señor, su obra sobre nuestras vidas, penetrando en lo más íntimo, Señor, y cortando, Señor mío, en lo más profundo, a fin de llevarnos a ser cada día más semejantes a Cristo Jesús. Señor, estamos en tus manos. Amén y amén. Anoche les compartía que teníamos un programa especial del cual nos habíamos nosotros previsto hacerles partícipes, y es justamente en esta modalidad. Algunos tendrán la inquietud preguntándose por qué lo hicimos en el grupo privado, por qué no abierto. Hay personas que gustan de escuchar y seguir el servicio de adoración en la página general de la iglesia. Bueno, la razón obedece a que estamos haciendo una prueba. Y entonces, si nosotros miramos que podemos desarrollar con la ayuda del Señor este servicio, este tiempo, esta programación, efectivamente, entonces ya lo estaremos trasladando a la página de la iglesia. Espero que ninguno se sienta incómodo o inconforme. Estamos tratando de tomar medidas, cuidados, porque hay algo que he aprendido en unos cursos que nos han estado ofreciendo a los pastores en este tiempo de pandemia, y es que dice un maestro que es importante que cuando vamos a ofrecer algo a través de las redes, que sea algo que glorifique a Dios, que sea algo que refleje a Dios. Y nosotros estamos buscando entonces esas opciones y también cumplir entonces con el buen principio de la excelencia. Así que esperamos que nada interrumpa el propósito, el cometido. Aquí está la iglesia, estamos congregados, dice su palabra, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré. Y los medios se irán dando y facilitando y perfeccionando también, por lo cual enfoquemos ahora nuestra atención, pongamos nuestro corazón hacia la palabra. Y quiero ir al libro de Jonás en el capítulo 4. El tema de hoy, de este mensaje, es humillados por un gusano. Jonás capítulo 4, voy a leer para ustedes algunos versos. Dice de esta manera: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: haces tú bien en enojarte tanto. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Para comenzar, quiero preguntarles, ¿alguna vez te has sentido molesto, inconforme, incómodo porque alguien de tu casa o alguna amistad decide hacerle bien a alguien que le ha causado daño? Bueno, no sé cuál sea exactamente tu respuesta, pero en mi caso he tenido que responder que sí. Sí me he sentido inconforme, molesta. ¿Por qué si esa persona ya hizo un daño, hizo un mal, por qué tiene que recibir un bien? Entonces yo he preguntado y hasta he reprochado: ¿por qué lo perdonas? ¿Por qué lo ayudas? ¿Por qué le haces entonces ese favor? Y es que hacer bien a quien nos ha causado un mal no es para nada parte de la vida cotidiana del mundo nuestro. Sin embargo, los creyentes tenemos un llamado a vivir conforme a valores que son totalmente opuestos a los de nuestra tierra.
Y esto entonces nosotros nos convierte en una contracultura, como algunos le llaman. Hoy volvemos nosotros a las escrituras. Hoy nosotros volvemos a la palabra de Dios porque en ella está la vida, dice Jesús, y ellas son las que dan el testimonio de Él. Y hoy aprenderemos cómo es que Dios puede usar las cosas más pequeñas para enseñarnos lecciones de humildad y de compasión. Hemos leído Jonás en su capítulo 4. ¿Quién era Jonás? Jonás era un profeta del reino del norte, de las 10 tribus separadas, el llamado Israel. Y él es el único mensajero de Dios enviado hacia la ciudad o el lugar donde Dios quiere que los habitantes conozcan el mensaje. ¿Escuchó usted bien? La mayoría de los mensajeros o profetas sí hablaron también acerca de otras naciones, pero ninguno de ellos se les pidió estrictamente ir, excepto Jonás. Ahora, algo que nosotros podemos deducir del texto del libro de Jonás es acerca de su persona, de su forma de ser. Se percibe a un hombre profeta, pero que es impulsivo, que es colérico y extrañamente es desobediente. A veces nosotros cuando pensamos en alguien a quien Dios va a llamar para servirle, decimos, pues va a llamar a alguien muy obediente. Bueno, recuerde que Dios no está encerrado en unos límites y ni tampoco usa la lógica que nosotros usamos. Pero ahí está, este es el profeta de Dios. Lo está enviando a Nínive. ¿Cómo es Nínive? ¿Quién es Nínive? Nínive para esa época era la capital del llamado imperio asirio, ¿ok? Y tenía una fama muy mala porque era una región muy cruel, bastante dolorosos. Son los casos y los registros que hay tanto en el Antiguo Testamento como en la historia acerca de la forma en la que se presentaba, invadía y aún trataba a aquellos a los que conquistaba. Esta ciudad de Nínive fue fundada por Nimrod. ¿Y sabe quién fue este? Nada más y nada menos que un bisnieto de Noé. Me llamó la atención este dato porque me puede servir a lo mejor para hacer una trivia en la semana, preguntar si alguien pudo retener ese dato. ¿Quién fundó la ciudad de Nínive? Probablemente esta ciudad era la más grande en ese momento. Probablemente era como la metrópoli única existiendo en ese tiempo antiguo. Ahora, déjeme hacer un pequeño paréntesis. ¿Sabía usted que Dios guarda un interés muy profundo por las grandes ciudades? La continua mención en las escrituras acerca de ellas, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos da a nosotros entonces esa evidencia. Hoy, más del 50% de la población mundial vive en las ciudades. Tan solo en el continente europeo se dice que el 75% de su población está asentada en las ciudades. Y en América, tan solo como referente, Estados Unidos tiene un 82% de su población viviendo en las ciudades. Según un dato estimado, nuestra ciudad, Playa del Carmen, para este año 2020 tendría aproximadamente una población estimada en unos 250,000 habitantes y con un crecimiento anual muy acelerado. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios tiene una atención especial sobre las grandes concentraciones de población. No las tiene en menos. Y debemos guardar ese dato y tenerlo en mente, porque en virtud de ese interés, de esa atención de Él, entonces es que prepara un plan para esta ciudad. Sí, cruel, sí, bastante terrible en sus ataques, una ciudad muy imponente, como idólatra también, sí, pero Dios la tiene bajo sus miras, bajo sus ojos, y ha pensado en algo para bien de ella. Entonces, rápidamente podría resumir lo que implica ese plan de Dios desde el capítulo 1 al capítulo 3. Dios le entrega un mensaje entonces a su profeta, a su siervo llamado Jonás, pero este se resiste
y no va hacia donde debe ir, sino toma la dirección contraria. Pero Dios le prepara una tormenta en el mar. Eso hace entonces que los marineros, después de haber buscado a sus propios dioses, no encuentren respuesta, descubren que él está ahí, le preguntan quién es, y este responde: soy hebreo y temo a Dios. Pero qué cosa tan curiosa. ¿Cómo puede decir que teme a Dios si precisamente está huyendo de él mismo? Bueno, pasado ese momento, le preguntan los marineros qué tenemos que hacer, y él les dice: échenme al mar. Debo confesar que antes de hacer esta última lectura del libro de Jonás, yo siempre había pensado que Jonás pidió ser echado al mar por su reconocimiento de su pecado, de su maldad, de su mala acción, y que por eso entonces estaba pidiendo que se le colocara en esa situación, ser lanzado a las aguas. Nada más lejos de mi pensamiento, porque en realidad Jonás estaba pidiendo ser lanzado al mar como una forma más de huir de Dios. Jonás pide que se le eche al agua para que ahí muera y entonces se termine su encomienda. Oh, pero Jonás, qué equivocado estaba. Nada más lejos de lo que Dios puede ser. Él nunca imaginó que Dios ya tenía preparado un gigantesco pez, y este se lo tragaría y lo mantendría dentro de su vientre por 3 días y por 3 noches. Y ahí Dios lo llevó para que pudiese practicar la disciplina del retiro, del silencio, de la meditación, de la oración y de la confesión. En ocasiones, nosotros, llenos de desesperación, tomamos decisiones precipitadas. Pedimos que nos arrojen ya de una vez al mar. Si es un trabajador cansado, fastidiado de su trabajo, dice: pues ya, que me despidan, ¿qué más da? Pero lo que no imaginamos es lo que Dios ya tiene preparado. Antes de nosotros querer salir con nuestro fin, escuche, cuando Dios no ha terminado, Dios va a hacer lo que tiene que hacer para que se cumpla su propósito. Arrepentido entonces el profeta, Dios le da una segunda oportunidad, porque ahí en el pez reconoció que él es Dios, que lo necesitaba, pidió perdón, y entonces el pez lo vomitó a la orilla de un lugar donde él ya podría encaminarse hacia su destino. Y arrepentido entonces Dios le da la segunda oportunidad, le entrega de nuevo el mensaje, y ahora sí se encamina hacia esta ciudad sobre la cual Dios ha puesto sus ojos. Esta ciudad medía aproximadamente en su circunferencia 100 kilómetros. Y esto le tomó a Jonás entonces 3 días caminando y predicando el mensaje que Dios le dio. ¿Cuál era ese mensaje? No es que se refiera a todo estrictamente, pero en esencia decía: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Bastaron unas cuantas palabras del profeta, rebelde, renuente, bastante desobediente, para que la población entera de esta ciudad, incluyendo su rey y los animales, se humillaran al Dios Todopoderoso. Pero qué cosa tan contradictoria. Es muy probable que el profeta no esperara que la gente abrazara verdaderamente el mensaje. Hoy aprenderemos entonces cómo Dios puede usar las cosas más pequeñas para enseñarnos esas lecciones de humildad y compasión. Escuche, todo predicador, al ver una multitud que ha escuchado el mensaje, espera que se arrepienta. Y cuando el predicador mira ese fruto abundante, la cosecha, cuando las personas vienen, confiesan a Jesús como su Señor, reconocen a Dios sobre su vida, nada podría ser una causa de mayor gozo. Definitivamente, eso sería lo natural, eso sería lo más lógico. Pero nos encontramos frente a un caso bastante extraño, el de Jonás, porque este hombre, en lugar de celebrar que la gente se ha vuelto a Dios, se ha humillado delante de Dios junto con su rey y hasta los animales, dice el capítulo 4, que se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Está usted leyendo eso? ¿Está usted escuchando eso? El hombre profeta de Dios que va a llevar un mensaje
para que la gente reconozca a Dios, está enojado porque se logró el cometido. Y es que entonces nosotros podemos descubrir en este capítulo 4 primeramente las acciones de Jonás bajo estas circunstancias y después descubriremos las acciones de Dios. Primeramente las acciones de Jonás que nosotros encontramos muy contrarias son dos. La primera de ellas es enojarse. ¿Por qué se enojó Jonás? Y había una doble razón por la que él se llena de este coraje. Dice que está encolerizado, está ardiendo de ira. ¿Por qué? Porque en primer lugar, Jonás tenía un rechazo muy profundo hacia los gentiles. Y eso refleja su visión equivocada sobre las personas. Parece incongruente, pero en la realidad sí existen creyentes indignados porque Dios decide mostrar su bondad sobre los que menos lo merecen. ¿Está usted escuchando bien? Han olvidado, al igual que Jonás, que desde el principio él mismo declaró que quería que fueran benditas todas las familias de la tierra y quería otorgar su misericordia sobre toda su creación. Y según Deuteronomio 7, versos 6 y 8, Dios mismo le declara a Israel que no lo escogió por ser más, sino por su amor y su fidelidad al pacto que había hecho desde la antigüedad. Pero ¿qué sucede? Nosotros envueltos en la rutina de la vida, olvidamos la paciencia de Dios en medio de nuestra desobediencia y cuando se trata de otros, nos enoja que Él sea paciente. Pero no solamente se enojó, sino que también se alejó. Y allá en su distanciamiento sale de la ciudad y se prepara, dice la Biblia, una enramada. Es decir, levanta unas cuantas ramas secas, hace un pequeño techo para cubrirse del sol y allí entonces él pretende presentar una actitud que es muy ajena al Señor. Ahora, déjeme volver un poquito. Decíamos que Jonás se enojó por una doble razón. La primera es su rechazo a los gentiles, a las personas. Pero también Jonás mostró un desacuerdo con la naturaleza de Dios. Y esto es bastante significativo como profundo. Jonás está reflejando su enojo acerca de Dios porque dice, yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Jonás está inconforme, incómodo porque Dios se mostró como lo que él conocía que es, Dios de misericordia. Y eso refleja ahora su visión equivocada de Dios mismo. Hay dos formas de entender la palabra saber o conocer. La primera de ellas quiere decir por observación y reflexión. Y la segunda por experiencia. Conocer algo porque lo veo, lo percibo, infiero. Pero también puedo conocer algo porque lo experimento, porque lo vivo. Yo esta mañana me atrevo a pensar que Jonás solo conocía a Dios, que es clemente y misericordioso, pero por observación, por lo que había oído tal vez y leído en la ley, pero no porque lo había experimentado. Porque nadie que ha experimentado verdaderamente la misericordia de Dios se podrá mostrar tan egoísta como lo estaba haciendo él. Imagine usted un creyente que ha sido bendecido, que ha sido privilegiado con la misericordia de Dios y ahora comportándose en una actitud de rechazo, de egoísmo hacia el que todavía está perdido. Entonces, la segunda acción de Jonás ahora sí fue el alejarse. Prepara unas ramas quizás sobre una colina y ahí va a esperar, porque no se han cumplido los 40 días, pero ahí va a esperar los 40 días para ver la destrucción de la ciudad. Porque él no está esperando que las cosas cambien. Él está esperando que se cumpla el mensaje que él predicó. Muchas veces en estos tiempos de crisis se puede dejar ver en el corazón aún de los creyentes qué es lo que verdaderamente está deseando para el perdido. Yo me he entristecido y me he entristecido más de una vez en estos tiempos de pandemia, donde algunos creyentes sienten un gran celo por Dios,
compartiendo mensajes apocalípticos, mensajes de condena, mensajes de juicio, mensajes de reprobación, de desecho hacia la humanidad. Y es que, sin duda alguna, está en pecado. Sí, sí está en pecado el mundo, pero ¿qué necesita? Necesita ser convencido de su pecado. ¿Quién hace la labor del convencimiento? El Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo usa instrumentos de carne y hueso que somos usted y yo, la iglesia, para que estos conozcan, porque Pablo dice que a Dios le plació darse a conocer a través de la locura de la predicación. Pero este profeta está más que ajeno a lo que Dios realmente quiere hacer con las grandes ciudades, con una ciudad en grande necesidad. Se aleja. El enojo generalmente provoca distanciamiento. Sí, mire usted una persona enojada y rápidamente se va a alejar. Se va a hacer indiferente a la prioridad de Dios. Y la iglesia necesita abrir sus ojos como sus oídos para mirarse a sí misma, sintonizando con el corazón de Dios. Ahora, las acciones de Dios frente a este profeta, ¿qué haríamos nosotros si estuviésemos en el lugar de Dios y encontrándonos en el trato con una persona así? Lo más seguro y natural es que rápidamente la desecharíamos, la destituiríamos, la sacaríamos del cuadro, diríamos, bueno, pero es que tú no estás compartiendo verdaderamente este propósito, este objetivo, entonces vamos hacia un lado. Pero ¿sabe qué? Dios actuó conforme Él es un Dios de misericordia. Y lo primero que hace hacia Él es centrarlo. ¿Cómo centrarlo? Ubicarlo, tratar de crearle conciencia de lo que está pasando y le pregunta. Dios hace preguntas. Le pregunta, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Las preguntas muchas veces nos van a ayudar para volver a la cordura. Dios ha hecho preguntas desde la antigüedad. Cuando Adán pecó en el huerto y Dios vino para buscarlo, le preguntó, ¿dónde estás tú? No porque no supiera dónde estaba, sino quería que él se mirara realmente dónde se encontraba en su relación o comunión con Dios. Y en lo largo de la Biblia usted va a encontrar cómo Dios dialoga y pregunta al hombre, no porque no sepa, sino es para hacernos reflexionar a nosotros. A lo mejor en este tiempo Dios ya ha estado haciéndonos preguntas a nosotros y tenemos la necesidad de responderle. Pero después de eso, además de querer centrarlo, Él también toma la acción de protegerlo. Prepara una enredadera que le da sombra, eso evitaría que le diera el sol y que quemara directamente sobre la cabeza de él. Ay, no. La verdad es que la manera en la que Dios está tratando a Jonás hace que mis dedos empiecen a tronarse, hacen que ya yo empiece a sentirme desesperada tal vez, porque ¿cómo es posible que después de que lo vio mostrarse tan renuente, tan indiferente, tan desobediente y sabe bien que en su corazón todavía tiene un deseo equivocado y un concepto equivocado hacia la persona, está dándole ese privilegio de recibir una sombra en medio del sol? Yo le diría, Señor, no le des nada, no se lo merece, Señor. Pero sabe, Dios es tan distinto a nosotros. ¿La merecía esa enramada? No la merecía. Pero Dios quiso hacerle ese bien. Preguntémonos, ¿cuánto de lo que hemos recibido ha sido sin merecerlo? Lo recibimos porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Además de esa acción de centrarlo y de protegerlo, Dios también quiso enseñarlo. Por eso levantó esa enramada. Por eso levantó Él esa calabacera que le dice la Biblia Reina Valera. Ahora, cuando Jonás se alegró, dice, grandemente por ese beneficio que ahora tenía de una sombra y era fresco para él, al día siguiente, dice, Dios preparó un gusano. Un gusano. ¿Qué es un gusano? ¿Qué precio puede tener un gusano? ¿Cuánto podría costar? Casi nada, si no es que nada. Pero ¿sabe qué? Dios lo preparó.
dice la Biblia, lo preparó, lo puso allí y tenía una tarea, herir la calabacera, y esta se iba a secar porque son plantas bastante delicadas. Escuche lo siguiente. El coronavirus vino a ser como ese gusano que secó todas aquellas cosas que nos causaban placer o confort. Dios quiso usar un gusano para que el profeta conociera por experiencia su carácter de misericordia. Dios puede estar usando el COVID-19 para enseñarnos como a Jonás que su misericordia también es para los no alcanzados. Hizo falta un gusano para evidenciar el egoísmo y el desprecio del mismo profeta de Dios. Un simple gusano fue suficiente para quitarle la alegría a este hombre. Allí donde había encontrado su comodidad, encontró también la frustración cuando perdió esa comodidad. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar? Dios nos quiere enseñar humildad y compasión. Al igual que a Jonás, el Salmo 113, 5, 6 dice, no hay nadie como el Señor nuestro Dios sentado en su trono en las alturas, desde donde se inclina a mirar los cielos y la tierra. Salmo 51, 17 dice, para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. ¿Qué es la humildad? Reconocer nuestra dependencia de Dios. ¿Qué es la humildad? Reconocer nuestro lugar como criaturas de Dios. No somos dioses, somos criaturas necesitadas de un ser supremo, y se llama Jehová de los ejércitos. La humildad es tener una valoración correcta de nosotros mismos. El que un vecino mío, el que un amigo o un familiar mío viva en pecado no le da más o menos valor que a mí. El que yo sea llamado santo por Dios o santa por Dios no me da más valor en sí delante de los ojos de Dios, puesto que todos hemos sido creados a imagen y semejanza. La humildad es tener conciencia de que nada somos y nada tenemos sin que Dios no lo haya dado a nosotros por su gracia. ¿Será que habremos perdido tal conciencia en nuestra ajetreada vida antes de esta pandemia? ¿Será que estábamos siendo más independientes que dependientes de Dios? No importa si eres un estudiante, un padre de familia, una madre de familia, un hermano, una hermana, no importa. Tenemos que preguntarnos esto juntos esta mañana. También el Señor lo que quería enseñarle a Jonás con esta experiencia de la calabacera que se secó es sobre su compasión. La compasión es conmoverse profundamente por el que sufre. Dios esperaba que su pueblo, que los suyos reflejaran esa compasión, no solamente uno con el otro, sino también para los extranjeros, incluso que vivían entre ellos, entre el pueblo de Israel. En las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos encontrar esa parábola tan conocida del buen samaritano, donde se ve claramente que la compasión ha de demostrarse entre sus discípulos hacia cualquier persona que necesite ayuda. A lo mejor ahorita que estamos confinados a nuestros hogares, hay alguien alrededor que puede necesitar ayuda, pero tal vez también se trata de un vecino, una vecina nada amable, nada agradable. Es un poquito complejo tratarla, como que no la pasamos o no lo pasamos. Escuche, estas experiencias tienen algo que enseñarnos y tenemos que preguntarnos si acaso tendrá que ser la lección de la compasión. Aprender a conmovernos por el hecho de que está en sufrimiento, no por el hecho de lo que ha hecho o de lo que ha sido. Encontramos nosotros entonces aquí. ¿Habrá secado Dios nuestras calabaceras porque nos estábamos olvidando de la compasión? Algunos creyentes resumían su vida en ir y venir al trabajo, a la escuela, a la casa, el fin de semana al culto, y luego terminando el culto vamos al cine, vamos a la plaza, una peli, otra comida, una charla, otro paseo, y eso era el todo de su vida. Yo quiero que te preguntes cuánto del tiempo y de los recursos que Dios te ha concedido estaban siendo entregados verdaderamente para atender al que sufría.
¿Y cuánto de tu tiempo en este momento y de tus recursos están siendo entregados hoy para atender al que sufre? Hay personas que necesitan oración. Este es el tiempo perfecto para doblar nuestro tiempo de oración. Hay personas que necesitan una palabra de esperanza. Es el tiempo perfecto para ahondar en la palabra y tener la esperanza, la palabra que dé vida sobre los corazones. Hay personas que están enfermas, hay personas desempleadas, hay niños solos, hay ancianos solos, hay familias, madres, padres que están luchando fuertemente en este tiempo. ¿Y dónde está el creyente compasivo? Yo me estoy percatando que hay creyentes que solamente quedaron confinados a casa, pero encontraron otra zona de comodidad, otra zona de seguridad. Pero cuando Dios envía este gusano es para recordarle a Jonás que no puede quedarse en una zona de comodidad si pretende ser un siervo de él. Hay un hombre llamado C.S. Lewis que escribe: Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestras conciencias, pero grita en nuestros dolores. Es el dolor un megáfono de Dios para despertar un mundo sordo, dice. Esta pandemia, algunos la han titulado el megáfono de Dios para despertar a los que no lo están oyendo. Pero la iglesia, a lo mejor, estamos cometiendo el error de pensar que entonces Dios solo quiere llamar la atención del mundo. Y no es cierto. No es verdad. Este megáfono de Dios a través de esta pandemia es para llamar la atención de una iglesia que también estaba cerrando sus oídos, que había dejado de vivir en humildad, que había dejado de practicar la compasión para centrarse solo en su propia complacencia. Vivimos en una sociedad donde se busca el propio placer. Por eso tenemos una generación que no quiere para nada el sufrimiento, el padecimiento, la escasez, la incomodidad. Escuche, termino aquí. Miqueas 6:8 dice: Él te ha declarado lo que es bueno y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Vamos a escuchar el fuerte llamado de nuestro Dios a través de esta situación que hoy enfrentamos. Vamos a aceptar que la humildad sigue siendo el requisito estricto de Él para ser aceptados en su presencia. Reconoceremos y actuaremos tan compasivamente como Él lo hizo frente a una ciudad con más de 600,000 habitantes. Alguien puede decir: pastora, se equivoca, el libro dice 120,000, pero los 120,000 que refiere son los que no podían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y se refiere a los niños pequeños de 3 y 4 años. Y algunos estiman que verdaderamente la población total podía ser 600,000, más de 500,000 de habitantes. Escuchemos, iglesia, casa de poder. Nuestra ciudad tiene casi 250,000 de habitantes. 250,000. 250,000. Nuestra comunidad de fe tan solo tiene 60 a 80 personas. No representan ni el 1% de esta ciudad. Pero la pregunta es, si como iglesia nuestro corazón se llenará de tanta compasión como humildad para poder nosotros clamar a favor de ellos y predicarles el evangelio. Este es el tiempo donde la gloria de Dios tiene que conocerse, donde su nombre tiene que anunciarse, donde nuestras redes tienen que dar y proclamar el nombre de Cristo para que otros sean salvos. ¿Qué haremos en este tiempo? Si estas circunstancias se aplican para cada uno, como ese megáfono de Dios llamando nuestra atención, porque tal vez habíamos abandonado el propósito, porque tal vez nos habíamos querido nosotros rehuir de su llamado para anunciarlo. Tomemos en cuenta que Dios da oportunidades. Oremos, por favor, allí donde se encuentran. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero orar. Ciertamente,
Hemos pensado en las semanas transcurridas que tú estás llamando la atención del mundo para que eleve sus ojos a algo más que la comida, la bebida, el vestido y la diversión o el trabajo. Pero no solo es la atención del mundo lo que quieres llamar, es también la atención nuestra. Porque tal vez, al igual que Jonás, teniendo una encomienda como iglesia de predicar el evangelio, no lo estábamos haciendo, Señor, con la fidelidad con la que tú nos lo has pedido. Tal vez, Señor, como Jonás también habíamos huido y habíamos querido escapar, nos habíamos escondido en el mucho trabajo, aún incluso en la mucha actividad dentro de la vida del templo, pero sin predicar siquiera un solo día a la semana el evangelio. Tal vez ya nos habíamos envuelto en una vida tan cómoda, estábamos tan solo esperando entonces como Jonás que se cumpliera lo anunciado, que tú vuelves, que traerás juicio sobre el mundo que no se ha arrepentido. Tal vez como Jonás nosotros también estamos luchando en el interior porque tenemos rechazo hacia el perdido, al drogadicto, al alcohólico, a la prostituta, al homosexual. Tal vez como Jonás también tenemos conflictos con tu bondad que decide mostrarse, Señor, sobre todos de manera igual. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Porque como bien dice un pastor, probablemente este tiempo sea un tiempo de disciplina para nosotros porque no hemos hecho lo que debemos. Oro, Señor, en el nombre de Jesús para que antes de que todo vuelva a recobrar su rutina, antes de que seamos sacados, Señor, de este confinamiento como iglesia, hayamos, Señor, entendido y aceptado la necesidad de mantener un corazón humilde con un concepto correcto y también una dependencia total, así también como un corazón compasivo, Señor, que no detiene su mano para dar, no detiene, Señor, ni su propia seguridad e integridad para ayudar al que está en grave necesidad. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Danos, Señor mío, el entendimiento. Espíritu Santo, quebranta nuestros corazones. Espíritu Santo, convéncenos de aquello en lo que hemos estado errando, siendo egoístas, ajenos al padecimiento. En el nombre de Jesús, te lo ruego, te lo suplico. Y que podamos cumplir verdaderamente la obra, Señor, y no repetir la experiencia de este profeta. Amén. Y amén. Señor les bendiga. Nos saludamos pronto. Y somos casa de poder. Jesucristo es nuestro Rey. Le adoramos a una sola voz. Le exaltamos, es siempre fiel. Y nuestro corazón, morada es de Dios. Su presencia se establecerá, con poder nos transformará. Su palabra saciará el hambre de mi corazón. A mi familia cubrirá con sus alas llenas de amor. A mi ciudad él salvará con su palabra en acción. Su presencia viva está en casa de poder. Y nuestros valores son fe, gracia, santidad, humildad,
misericordia y esperanza. Una vez más decimos: fe, gracia, santidad, humildad, unidad, misericordia y esperanza. Su palabra saciará el hambre de mi corazón, a mi familia cubrirá con sus alas llenas de amor, a mi ciudad Él salvará con su palabra en acción. Su presencia viva